de Aguascalientes. Beatriz, historia de Calvillo. Una mujer nacida en Calvillo, Aguascalientes, se fue a vivir a un rancho con sus padres, pero en 1995 decidió volver a su pueblo natal para trabajar de maestra en la escuela Miguel Hidalgo. En la calle 5 de Mayo vivía su hermana, así que se mudó con ella. Un día vio a una niña solitaria caminando por la calle. Ya era muy noche. Llevaba el mismo uniforme que el resto de los niños de la primaria donde daba clases. No vio de dónde salía, así que le llamó la atención. Días después la encontró en el patio de la escuela, pero siempre sola. En otras ocasiones aparecía en la salida sentada en la escalera de afuera, como si la pequeña estuviera esperando a alguien. Un día decidió quedarse hasta más tarde para ver si alguien llegaba por ella. Cuando la escuela quedó vacía y la calle se veía solitaria, la niña, que al parecer no había notado la presencia de la maestra, se levantó y comenzó a caminar por la calle 5 de Mayo. Entonces la mujer la siguió. Al llegar a una casa en la misma calle, la niña entró. Entonces la mujer se dio cuenta de que la vivienda estaba en ruinas, al parecer en total abandono. La maestra también notó que al haber visto más de cerca a la criatura, su uniforme tenía algunos detalles que no correspondían al que usualmente portaban los niños o el resto de los alumnos, aunque era muy parecido. Sin embargo, se veía limpia e incluso usaba unos zapatos muy bien boleados, aparentemente caros. Su cabello era muy largo y siempre usaba trenzas. La maestra se sintió confundida, pues lo bien vestida de la niña no coincidía con el aspecto de la casa, aunque era claro que antes de ser abandonada, seguramente había sido un hogar muy bello y de gente adinerada. La preocupación de la mujer pudo más, así que por uno de los agujeros de la puerta carcomida se asomó para ver la casa y a la niña que le provocaba tanta curiosidad. En ese momento vio que la pequeña también tenía su rostro pegado al hueco. Esto asustó mucho a la maestra, que dio un grito de miedo y se hizo para atrás. En ese momento escuchó la voz de la niña que le decía con una voz dulce: «Entra, te quiero enseñar algo». La mujer estaba aterrada, pero fue tanta la insistencia que decidió cruzar la puerta. Al abrirla, encontró ante ella un jardín con la hierba tan alta que le cubría la mitad del cuerpo. La niña, entre risas, corrió entre la maleza y la mujer no pudo ver hacia dónde se había ido. Pudo comprobar que la casa estaba destruida, también por dentro. Luego vio un pasillo y dos habitaciones sin techo a cada lado. Mientras recorría el lugar, pasó a otra parte de la casa en la que había un viejo horno de leña, también derruido. Entró al lugar donde al parecer había estado el comedor y la cocina. Era evidente que antes aquel lugar había sido muy elegante. Después cruzó la puerta, que daba a otro jardín que estaba en las mismas condiciones que el primero. Ahí pudo ver las cabecillas también en ruinas, las caballerizas también en ruinas. Mientras recorría el lugar se encontró con un cuarto al fondo del jardín. De pronto de este sitio salió una mujer muy pálida. En ese momento se dio cuenta que a su lado estaba la niña. Entonces aquella señora señaló a la maestra y muy enojada le preguntó a la pequeña: «¿Quién es esta mujer?». La maestra se asustó y sostuvo a punto de salir corriendo, cuando notó que la criatura la tomaba de la mano. Sintió que un escalofrío le corría por el cuerpo y se quedó paralizada de terror. La piel de aquella pequeña se sentía helada, pero sobre todo temblorosa. «¿Quién es esta mujer, Beatriz?», preguntó de nuevo la señora. «Es mi amiga», respondió la niña muy enojada. En ese momento la maestra sintió que de nuevo fuerzas y con ella
Salió corriendo del lugar hasta casa de su hermana. Al día siguiente volvió a ver a la niña en la escuela, pero ahora la miraba con ojos de mucha tristeza. Esto le partía el corazón, que no había que no sabía qué hacer, pues aún tenía mucho miedo. Entonces decidió ir a la oficina de la directora y buscar información. Revisó los archivos de los grupos, pero en ninguno aparecía Beatriz. Cuando ya no sabía qué hacer, vio que en una de las paredes estaban las fotos de los grupos de los que habían estudiado en la escuela. Miró detenidamente. Nunca había puesto atención en aquellas imágenes hasta ese día. Después de ver varias, encontró una de los alumnos que parecían con uniforme idéntico al de la niña. Entonces comenzó a mirar las fotos de los años anteriores, buscando a la pequeña, pero no la encontró, lo cual la tranquilizó, pues eran grupos de las generaciones anteriores a 1950. En ese momento se acercó la directora, que era una mujer mayor, y le preguntó: ¿Qué miras? Parece como si buscaras algo. Sí, busco una niña que creo conocer. Ah, vaya. Aquí puedes ver a los alumnos de sexto de cada generación. Dime de qué año es y te ayudaré a encontrarla. La maestra comprendió que ahí no hallaría a la pequeña, pues calculaba que tenía unos 7 u 8 años y que por tanto no aparecía en esas fotos. Entonces decidió contarle lo que había sucedido el día anterior. Así que la viste, dijo la directora con tranquilidad. ¿Perdón?, preguntó la maestra confundida. ¿Has visto a Beatriz? Sí, pero no sé qué pasa con ella. Ella ya no estudia aquí. Pero yo la he visto en el patio y afuera de la escuela con el uniforme, respondió la maestra, pero no pudo continuar, pues comenzaba a entender lo que sucedía. Así es, Beatriz sigue viniendo a la escuela, pero ya no es ella del todo. Lo que has visto es su alma en pena. No todos pueden verla. Entonces la maestra supo la verdad. Beatriz era una niña que había estudiado en esa escuela en 1953. Cuando nació, su madre murió, así que su padre se encargó de ella. Poco tiempo después llegó a vivir con ellos la tía de la niña, la cual era hermana de su madre. Era una mujer muy mala con Beatriz, pues la culpaba de la muerte de su amada hermana. El padre había aceptado que viniera con ellos, pues necesitaba ayuda para cuidar de su hija. Nunca se enteraba del maltrato de su cuñada hacia su pequeña, pues todo el tiempo se lo pasaba trabajando o de viaje, porque se dedicaba a las carreras de caballos y eso lo tenían tanto, y por eso tenían tanto dinero. Un día, el padre tuvo un accidente en las caballerizas, al parecer por la patada de uno de los animales, pero nunca estuvieron seguras de las autoridades. Fue entonces que la tía quedó completamente a cargo de Beatriz. A pesar del maltrato, la mujer enviaba a la pequeña bien arreglada a la escuela, para que nadie sospechara de las golpizas que le daba. Un día, la tía decidió no ir por ella al colegio. Como le tenía prohibido regresar sola, quería que la pequeña, después de esperar por horas y con hambre, desobedeciera sus órdenes y volviera sola a casa. Así tendría un pretexto más para golpearla. Beatriz esperó y esperó. Era una noche helada, pero ella quiso resistir. Cayó la madrugada y nadie se dio cuenta de que la pequeña seguía fuera de la escuela esperando a su tía, con frío, hambre y miedo. Finalmente se quedó dormida. La tía, al darse cuenta de que Beatriz no volvía, decidió ir a buscarla, pues ya eran casi las 3 de la mañana y temía que al amanecer alguien la encontrara fuera de la escuela, la acusaran de abandono. Aún así, planeaba darle una paliza para que ahora, con el pretexto de no haber vuelto a tiempo para la cena. Al llegar al portón, encontró a la pequeña acurrucada en las escaleras. La quiso levantar a jalones, pero Beatriz no despertó. La mujer se dio cuenta de lo que ahí había sucedido. La niña de tan solo 7 años había muerto de frío.
La tía se la llevó de inmediato a la casa y la enterró ahí. Así pasaron los días y cuando le temblaban le preguntaban por la pequeña ya no iba a la escuela. La tía respondía que estaba de viaje, pues necesitaba distraerse para olvidar la tragedia de su padre. Poco después llegó un abogado a hablar con ella de la herencia de su cuñado. A la mujer le brillaron los ojos, pero no era lo que esperaba, pues el padre le había dejado toda su fortuna a la niña, quien podría cobrar el dinero cuando cumpliera 18 años. Esto enfureció más a la mujer, que de tanto coraje empezó a enloquecer. Un par de días después empezó a escuchar una voz. Eran las 3 de la mañana y la tía empezó a ver quién era. Entonces se encontró una niña que le dijo: «Tengo frío, tengo hambre, ven por mí, tía». La mujer se asustó muchísimo, se puso a rezar, pero seguía escuchando a la pequeña cada día, cada vez más cerca de ella. Aterrada, corría por toda la casa tratando de huir de Beatriz, que le comenzó a aparecer a cada lugar, a cada hora, al que se iba a esconder. Finalmente la tía perdió por completo la razón, y un día se ahorcó en un cuarto, precisamente en el que la maestra la vio. Poco después encontraron el cadáver de la mujer colgado. La enterraron en el panteón, pero la culpa jamás la dejó descansar. Lo peor es que el espíritu de Beatriz tampoco había podido descansar, pues no habían encontrado sus restos para darle cristiana sepultura. Lo más triste de todo es que el alma de Beatriz seguía soportando la maldad de su tía, que seguramente ahora la culpaba de no haber podido salir del purgatorio. Algunos vecinos cuentan que alguien compró el terreno y halló los restos de la niña, a la cual por fin pudieron enterrar como era debido, pero el alma de su tía sigue rondando el lugar. Debido a que es un alma en pena sin salvación, la gente que se encuentra la pasa muy mal, pues es un espíritu furioso que asusta terriblemente a quien la ve. Gracias por escucharnos, amigos. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de estas leyendas u episodios de su podcast favorito, Desde el Mictlán. Suscríbanse, activen la campanita y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo en Facebook Voces del Mictlán. Los saludó su amigo el Doc y esperamos que pasen un excelente día y una aterradora noche.